Hola de nuevo. En este tutorial vamos a estudiar un resumen de la estructura de la Administración General del Estado. En este primer vídeo veremos los artículos que van del 54 al 68. Bien, pues para que sirva de guía y complemento, he dejado en las páginas un breve esquema sobre la estructura de la Administración General del Estado. Si no has tocado nunca este tema, te recomiendo que primero veas el esquema y así te formarás una idea general de todo. Es como sentar una base. Y luego pues veas el vídeo que añade contenido a tu base. Y así podrás coger la ley y estudiarte el tema en profundidad. Bien, pues comienza este capítulo con el artículo 54, que en su punto 1 regula que la Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional. Bien, según este principio, pues se permite a la Administración General del Estado transferir el ejercicio de una actividad pública de su competencia a un ente instrumental, es decir, a una administración institucional o especializada que está vinculada o es dependiente de ella, y son entes con personalidad jurídica propia, por ejemplo, fundaciones públicas, consorcios u organismos autónomos. También a través de la desconcentración funcional, por la que se transfieren competencias dentro de una misma administración de un órgano superior a otro órgano inferior que es jerárquicamente dependiente de este. Por ejemplo, se transfieren competencias de un ministro a un secretario de Estado. Y también del principio de desconcentración territorial, por el que se transfieren competencias entre órganos centrales y órganos periféricos de una administración en concreto. La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, salvo las excepciones previstas por esta ley. Bien, pues la Administración General del Estado tiene competencia en todo el territorio nacional. Está organizada en ministerios con sede en Madrid y por órganos periféricos en las comunidades autónomas. La Administración General del Estado está formada por la organización central, que integra los ministerios y los servicios comunes, la organización territorial y la Administración General del Estado en el exterior. Bueno, pues en este vídeo vas a estudiar la organización central y en el siguiente vídeo que trate sobre este tema verás la organización territorial y la Administración General del Estado en el exterior. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución. Los órganos superiores son los ministros y los secretarios de Estado y los órganos directivos, los subsecretarios y secretarios generales, los secretarios generales técnicos y directores generales y los subdirectores generales. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los subdirectores generales y asimilados. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas que agrupen dos o más unidades menores. Bien, pues las unidades administrativas desempeñan el trabajo administrativo del órgano al que pertenecen. Son el conjunto de medios materiales y personas que trabajan para hacer efectivas las funciones que tiene asignada cada órgano. Bien, pues vamos con los órganos superiores de la organización central. Recuerda que son los ministros y los secretarios de Estado. El artículo 57 de esta ley, que trata sobre los ministerios, nos dice que la Administración General del Estado se organiza en presidencia del Gobierno y en ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia o Ministerio de Interior.
La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los ministerios y las secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del presidente del Gobierno. En los ministerios pueden existir secretarías de Estado y secretarías generales para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. Los ministerios contarán en todo caso con una subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica para la gestión de los servicios comunes previstos en este título. Las direcciones generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Las direcciones generales se organizan en subdirecciones generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquellas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de todo esto, podrán adscribirse directamente subdirecciones generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio. Bueno, pues he formado este esquema, aunque podría hacerse de otra forma. Te recomiendo que formes tu propio esquema para que acabes entendiéndolo bien. Bueno, y para que puedas entenderlo mejor, en la siguiente diapositiva dejo el enlace del organigrama de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Sanidad, que lo he tomado como ejemplo. También puedes investigar e ir viendo cómo es la estructura de cada ministerio para que te quede todo más claro. La subsecretaría, las secretarías generales, las secretarías generales técnicas, las direcciones generales, las subdirecciones generales y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Los órganos de nivel inferior a subdirección general se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa autorización del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puesto de trabajo. El artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, regula la ordenación de puestos de trabajo, que deben de ser públicos. La relación de puestos de trabajo son las relaciones del personal funcionario y laboral que son necesarios para desempeñar las actividades que se prestan. Un ejemplo lo puedes ver en este enlace. Los ministros son los jefes superiores del departamento y superiores jerárquicos directos de los secretarios de Estado y subsecretarios. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: subsecretario, director general y subdirector general. Quedan los secretarios generales, que tienen categoría de subsecretario, y los secretarios generales técnicos, que tienen categoría de director general. Los ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. Bueno, pues los ministros, como miembros del Gobierno, tienen unas funciones que vienen establecidas en la Ley del Gobierno, que es la Ley 50 de 27 de noviembre de 1997. Pero también son titulares de los departamentos ministeriales dirigiendo los sectores de actividad administrativa que les corresponda, estando estas funciones determinadas por esta Ley 40 del régimen jurídico del sector público. Los secretarios de Estado se encargan de la dirección y coordinación de un determinado sector de la actividad del Ministerio. Los secretarios de Estado dirigen y coordinan las direcciones generales que están bajo su dependencia y responden ante el ministro. Pueden ostentar por delegación expresa de sus respectivos ministros la representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional.
Son, junto a los ministros, los únicos órganos superiores del Ministerio. Están vinculados jerárquicamente al ministro y, como hemos visto antes, tienen carácter facultativo. Puede haber departamentos ministeriales sin secretario de Estado, con uno o incluso con varios. A los órganos directivos les corresponde el desarrollo y la ejecución de los planes de actuación de los órganos superiores. Recordemos que los órganos directivos son los subsecretarios, secretarios generales técnicos, directores generales y subdirectores generales. Los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, pues ejercen las funciones que vienen establecidas en el artículo 63. Los subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Cuando las normas que regulan la estructura de un ministerio prevean la existencia de un secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. Los secretarios generales, con categoría de subsecretario, serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio o del presidente del Gobierno. Recuerda que la existencia de los secretarios generales es facultativa. Son órganos de dirección y gestionan un determinado sector de la actividad del Ministerio, por ejemplo, del Ministerio de Justicia. Bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Justicia existe la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. Es el órgano directivo que asume, entre otras, las funciones de impulso, dirección y seguimiento de su modernización, la ordenación y distribución de sus recursos humanos, materiales y financieros. Bajo su dirección se encuentra la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Dependientes de estas direcciones están las subdirecciones generales. Bien, pues la existencia de los secretarios generales técnicos es obligatoria en cada ministerio. Tienen rango de director general y dependen del subsecretario. Son órganos directivos de apoyo técnico. Tienen competencias sobre los servicios comunes que se les atribuya y también las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. La ley concretamente nos dice que los secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de Estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Los secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de director general. Los secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Los directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. Los directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del departamento o del presidente del Gobierno. Los subdirectores generales están subordinados a las direcciones generales. Son responsables de la ejecución de proyectos, objetivos o actividades competencia de la subdirección general. La ley nos dice que los subdirectores generales son los responsables inmediatos bajo la supervisión del director general o del titular del órgano del que dependan de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la subdirección general. Los subdirectores generales serán nombrados respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad y cesados por el ministro, secretario de Estado o subsecretario del que dependan. Bien, pues terminamos este vídeo con los servicios comunes.
Bueno, pues en todos los ministerios existen unas unidades administrativas homogéneas que son los llamados servicios comunes. Estos dependen de la subsecretaría y entre algunas de sus funciones está la de asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares. La ley nos dice que los órganos directivos encargados de los servicios comunes prestan a los órganos superiores y directivos del resto del ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados. Bueno, pues la mejor forma de memorizar algo es estudiar de forma activa. Esto significa que para retener bien la información hay que trabajarla. Por eso te propongo un ejercicio que va a suponer que trabajes la información y además te va a servir de gran ayuda en tu repaso. Elabora un cuadro comparativo con cada uno de los órganos que forman parte de la estructura de la Administración General del Estado. Este es un ejemplo, crea el tuyo propio. Cuando lo tengas terminado verás cómo has dado un paso más y comprenderás el tema mucho mejor. Bueno, pues con esta actividad termina el vídeo. Espero que te sirva de ayuda y pues hasta el próximo tutorial.